Le envié un mensaje a mi novio diciéndole que sería padrastro de nuevo, y él en vez de emocionarse, nos abandonó a mis 2 hijos y a mí. El silencio en esta casa es lo más ruidoso que he escuchado en mi vida. Hace 3 días que León se fue, y cada objeto que queda grita su ausencia. El sillón donde se sentaba a leer por las noches parece un trono vacío. El lugar en la mesa del comedor donde desayunaba con mis hijos, Sofía y Mateo, ahora solo acumula polvo. Lo peor es el eco de las risas de mis hijos, que suenan forzadas, como si supieran que este hogar que tanto costó construir se está desmoronando. Yo les dije que León tuvo que irse de viaje por trabajo, una emergencia, pero Sofía, que tiene 7 años y una mirada demasiado sabia para su edad, no me lo cree. Sus ojos me acusan sin decir una palabra. ¿Y yo? Estoy varada en el centro de este huracán de silencio, cargando con un secreto que crece en mi vientre y con una rabia que me quema por dentro. Él nos abandonó. Nos abandonó a los 3, bueno, a los 4, si contamos a esta pequeña personita que viene en camino y que él, con su corazón de hielo, ha rechazado. Todo por un maldito mensaje de texto. Un mensaje que, en mi cabeza, era una noticia maravillosa, el inicio de una nueva etapa. Amor, vas a ser padrastro de nuevo. No lo puedo creer. Eso fue lo que escribí, palabra por palabra. Lo recuerdo porque lo revisé 10 veces, sonriendo como una tonta, imaginando su cara de sorpresa y, eventualmente, de alegría. Porque, ¿qué hombre no querría que su familia creciera? ¿Qué hombre que ama a una mujer y a sus hijos no abrazaría la oportunidad de ser el protector, el padre, de otro angelito? Aparentemente, León no. Su respuesta no fue una llamada, ni un ¿cómo estás?, ni un hablemos. Fue un silencio de horas que se tornó gélido, y luego, la tormenta. Ahora, mientras me siento en el suelo de la cocina, recostada contra la nevera que él eligió por su eficiencia energética, no puedo evitar sentir que todo fue una farsa. Sus promesas de estar en las buenas y en las malas, su manera calmada de tomarse los problemas, su supuesta madurez. Todo era una máscara para ocultar a un cobarde. Un cobarde que no puede enfrentar la vida real, con sus complicaciones y sus giros inesperados. Yo le estaba dando la oportunidad de ser un héroe, de demostrar que su amor por mí era más grande que cualquier circunstancia. Y él, en cambio, eligió huir. Escogió la puerta fácil. Mis amigos, los pocos a los que les he contado una versión edulcorada, me dicen que lo supere, que un hombre así no vale la pena. Pero no entienden. No entienden que no se trata solo de él. Se trata de la familia que construimos. Se trata de las noches en que llegaba cansado del trabajo y aún así se sentaba a ayudar a Mateo con sus sumas. Se trata de cómo Sofía corría a abrazarlo cuando llegaba a casa. Él no era perfecto, lo sé. Era frío, a veces demasiado pragmático. Pero era nuestro. O eso creía yo. Ahora, este embarazo, que debería ser un milagro, se siente como una maldición que él me echó a cuestas con su reacción desproporcionada. Lo más doloroso es recordar cómo era todo al principio. Cuando lo conocí, yo era una madre soltera hecha polvo, sobreviviendo a base de café y lágrimas. León fue un puerto seguro. Era estable, tenía los pies en la tierra, y lo más importante, aceptó a mis hijos sin dudarlo. No era el amor apasionado y ciego de las películas, pero era sólido. Yo me sentía por fin segura. Ahora, me pregunto si esa seguridad era solo una ilusión, una jaula de cristal que él podía romper en el momento en que la vida dejara de ser predecible. Mi único consuelo, lo repito como un mantra, es que yo no hice nada malo. La vida pasa. Las cosas suceden. Y un hombre de verdad se adapta y protege a su manada. Él, claramente, no es un hombre de verdad. Todo comenzó a desmoronarse, o tal vez a recomponerse de una manera que yo no esperaba, hace unos 4 meses. La rutina con León era cómoda. Demasiado cómoda. Los fines de semana eran predecibles, mercado los sábados por la mañana, parque con los niños por la tarde, alguna película familiar por la noche. Nada de sorpresas. Nada de esa chispa que te hace sentir viva. León era un hombre de pocas palabras y aún menos demostraciones afectuosas. Un beso en la frente por las mañanas, una mano en el hombro mientras veíamos la tele. Eso era todo. Yo empezaba a sentir que me ahogaba en esa calma chicha, que me estaba convirtiendo en una versión gris de mí misma. Anhelaba una conexión real, alguien que no solo me viera como la madre de sus hijos prestados y la administradora del hogar. Fue entonces cuando reencontré a Ernesto. Fue en el supermercado, de esos giros del destino que parecen sacados de una novela. Él estaba en la sección de frutas, sosteniendo un mango con una sonrisa que iluminaba todo el pasillo. Ernesto, mi primer amor de la universidad, el chico salvaje y lleno de vida con el que salí antes de que la realidad nos separara. En ese instante, todos los recuerdos volvieron a mí, las noches de fiesta, las conversaciones hasta el amanecer, la forma en que me hacía reír hasta dolerme el estómago.
Él no había cambiado mucho. Tenía algunas canas en las sienes, pero sus ojos todavía tenían ese brillo travieso que a León le faltaba por completo. Intercambiamos números. Para ponernos al día, como viejos amigos, dijo él. Yo sabía que era una línea peligrosa, pero me sentía tan muerta por dentro que necesitaba ese riesgo. Nuestras primeras conversaciones fueron inocentes. Él me contó de su divorcio, de su trabajo como fotógrafo freelance, de su vida nómada y emocionante. Yo le hablaba de los niños, de León, y de la sensación de estar atrapada en una vida que no era completamente mía. Ernesto no me juzgó. Me escuchó. Me dijo las palabras que llevaba años necesitando oír: María, mereces ser feliz. Mereces sentirte deseada. Y vaya si lo logró. Quedamos una tarde para tomar un café. Ese café se convirtió en una cena, y esa cena, en un paseo por el parque donde una vez nos jurábamos amor eterno. La química era abrumadora. Él me tomó de la mano y fue como si los últimos 10 años no hubieran pasado. Me hacía sentir joven otra vez, hermosa, viva. No fue algo que planeara. Fue un desliz, un momento de debilidad en el que me rendí a la nostalgia y a la desesperación por sentir algo que no fuera la fría funcionalidad de mi hogar. Fue solo una vez. Una tarde en un motel barato que olía a desinfectante, donde por unas horas me olvidé de que era madre y novia, y fui solo María otra vez. Al día siguiente, el remordimiento me golpeó como un camión. Le dije a Ernesto que no podía volver a pasar, que tenía una familia. Él lo entendió, o al menos eso dijo. Nos alejamos. Yo juré enterrar ese secreto y dedicarme a reparar lo que tenía con León. Pero el destino, o mi propio cuerpo, tenía otros planes. La mañana en que vi esa segunda rayita en la prueba de embarazo, el mundo se detuvo. No fue una sorpresa feliz. Fue un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Me senté en el borde de la bañera, mirando ese pequeño palito de plástico como si fuera una sentencia de muerte. Hice los cálculos una y otra vez. No había duda. El bebé era de Ernesto. Una oleada de pánico me recorrió. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decirle a León? Durante días, caminé como un zombi por la casa, sonriendo para mis hijos y para León, pero por dentro era un torbellino de miedo y confusión. Una parte de mí, la más pragmática y aterrada, sopesó la idea de deshacerme del problema. Pero cada vez que ponía mi mano en el vientre, sentía una conexión instantánea. Era mi hijo. Un error, sí, pero mi hijo. Empecé a observar a León con una nueva lupa. Lo veía jugar con Mateo en el suelo del salón, ayudando a armar un Lego, y mi mente comenzaba a retorcer la realidad. Es un buen hombre, me decía, pero no es apasionado. Nunca me ha mirado como Ernesto lo hizo. Nunca me ha hecho sentir que perdería la cabeza por mí. Y entonces, la justificación más peligrosa empezó a germinar en mi mente. ¿Y si esto era una oportunidad? ¿Una señal? León y yo habíamos hablado, muy al principio, de no tener hijos juntos. Él dijo que con los míos era suficiente, que no quería la responsabilidad de un bebé biológico. En ese momento lo entendí. Pero ahora, ¿no era eso egoísta? ¿No era una prueba de que su amor tenía condiciones? Comencé a construir una narrativa en mi cabeza donde yo era la víctima de un hombre emocionalmente austero. Este bebé, mi bebé, sería el lazo que nos uniría para siempre. Sería la prueba de que nuestro amor podía superar cualquier obstáculo. León tendría que aceptarlo. Él nos amaba. ¿Cómo podría rechazar a un inocente? Me convencí a mí misma de que, una vez superado el shock inicial, él abrazaría la situación. Vería mi vulnerabilidad, mi necesidad, y se convertiría en el salvador que yo siempre quise que fuera. Era un riesgo, lo sabía, pero estaba desesperada por aferrarme a la única estabilidad que conocía. Necesitaba que él me rescatara, incluso de mí misma. Así que, cobardemente, elegí el peor medio posible para decírselo. Un mensaje de texto. Desde el baño de mi trabajo, con las manos temblorosas. No quería ver su cara, su posible decepción o su ira en directo. Quería darle tiempo para procesarlo, solo, para que llegara a la conclusión correcta, la de quedarse. El sonido del mensaje enviándose fue como el disparo de salida de mi propia ejecución. Pasaron minutos, luego una hora. Revisaba mi teléfono obsesivamente. Nada. Está procesándolo, me repetía, es mucho para asimilar. Intenté concentrarme en el trabajo, pero era imposible. Cada vibración del celular me hacía saltar. Finalmente, después de 3 horas eternas, llegó una notificación. No era un mensaje de texto. Era una alerta de nuestro banco conjunto. Había intentado revisar el saldo y la aplicación me pedía una verificación. Cuando logré entrar, mi corazón se hundió. La cuenta de ahorros que compartíamos, donde depositábamos dinero para los gastos de la casa y las vacaciones, tenía un saldo de 0,0. León había retirado todo.
Todo el dinero que yo había aportado con mi sueldo, todo lo que él había puesto. Todo. El pánico se apoderó de mí. Marqué su número con dedos temblorosos. Iba directo al buzón de voz. Lo intenté una y otra vez. Mismo resultado. Envié mensajes. León, ¿qué está pasando? Por favor, habla conmigo. Esto es una locura. El único signo de vida fue un mensaje horas más tarde, frío y cortante como un cuchillo. He pasado por la casa a recoger mis cosas. He dejado las llaves. No intentes contactarme. Mi abogado se comunicará contigo. No podía respirar. Salí corriendo del trabajo y manejé como una loca a casa. Al entrar, supe que era verdad. El apartamento tenía un vacío distinto. Su armario estaba abierto y vacío. Sus zapatos, su abrigo favorito, su maletín de trabajo. Todo había desaparecido. Hasta su cepillo de dientes había sido arrancado del soporte, dejando un gancho solitario y patético. Fue una escena de robo. Él nos había robado su presencia, nuestra estabilidad, nuestro futuro. Me desplomé en el suelo del dormitorio, rodeada de los espacios vacíos que él había dejado, y lloré con una rabia que no sabía que podía contener. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Tan despiadado? No me dio oportunidad de explicar, de hablar, de mendigar. Simplemente, nos borró de su vida como si los últimos 3 años no hubieran significado nada. Lo único que quedó de él fue un sobre en la mesa de la cocina. Dentro, estaba el collar de perlas que me había regalado en nuestro primer aniversario. No había una nota. Solo el collar, frío y silencioso, como un adiós definitivo. Ese gesto me dolió más que cualquier grito. Era su manera de decir que todo, absolutamente todo lo que habíamos compartido, era desechable. En ese momento, cualquier atisbo de culpa que pudiera haber albergado se transformó en un odio puro y justificado. Él no era la víctima. Yo lo era. Él era el monstruo que abandonaba a su familia por un error, por un simple desliz que cualquier matrimonio podría superar con comunicación y amor. Él no tenía amor. Solo tenía control. Y cuando ese control se vio amenazado, huyó. Ahora, una semana después, la realidad es un peso insoportable. El embarazo avanza, y cada náusea, cada cansancio extremo, es un recordatorio no de la vida que crece dentro de mí, sino de la traición de León. He tenido que contarle una versión de la verdad a mi familia. Les dije que León nos abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada, omitiendo, por supuesto, el pequeño detalle de que el bebé no es suyo. La compasión en sus ojos es un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. Me consuelan, me dicen que él no era el hombre que creíamos, que lo superaré. Pero no entienden la profundidad de su cobardía. Él no solo me abandonó a mí, abandonó a Sofía y a Mateo, que lo adoraban. ¿Qué clase de hombre hace eso? He intentado contactar a Ernesto. Necesitaba desesperadamente un soporte, alguien que compartiera aunque fuera una pizca de esta carga. Lo llamé desde un número privado, y cuando contestó, su voz sonó incómoda, distante. María, esto es complicado, dijo. Yo te dije que no quería compromisos. Fue una noche. Una sola noche. Le colgué en la cara. Otro hombre que huye. Otro hombre que no puede enfrentar las consecuencias de sus actos. Así que estoy completamente sola. Yo, mis 2 hijos y el bebé que viene, contra un mundo lleno de hombres que prometen y desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Mi único consuelo, lo repito hasta creérmelo, es que yo actúe movida por el amor. El amor a la vida que llevo dentro, el amor a mi familia, el amor a la idea de que una familia se construye con voluntad, no solo con lazos de sangre. León tenía la oportunidad de demostrar que era más que un proveedor, que era un padre y un compañero de verdad. Y falló. Falló espectacularmente. Cada día que pasa, mi resentimiento crece. Él está en algún lugar, probablemente en su nuevo apartamento minimalista, disfrutando de su paz y su silencio, sin los gritos de los niños, sin las demandas de un embarazo, sin el desorden de una vida real. Mientras yo lucho por pagar las cuentas con un solo sueldo, por consolar a unos niños que extrañan a su figura paterna, y por cargar con el estigma de la mujer abandonada. Él podrá haber vaciado la cuenta bancaria, pero yo me quedo con lo importante, mis hijos. Y este nuevo bebé, aunque llegó en medio del caos, será amado. Será la prueba viviente de que yo soy capaz de amar incondicionalmente, algo que León nunca entendió. Él se perdió la oportunidad de ser parte de esto. Se perdió la oportunidad de ser un verdadero hombre. Y cuando este niño nazca y me mire a los ojos, yo sabré que valió la pena luchar por él, incluso si tuve que hacerlo completamente sola, traicionada por el hombre en quien más confiaba. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario, Anónimo 1. Tu capacidad para reescribir la realidad es, cuanto menos, impresionante. Nos presentas una narrativa donde eres la mártir, pero los hechos objetivos cuentan otra historia.
Traicionaste la confianza de tu pareja, engendraste un hijo con otro hombre y luego le soltaste la bomba por mensaje de texto, esperando que se quedara a criarlo con una sonrisa. Lo llamas un desliz, pero fue una elección consciente. Lo tildas de cobarde, por no enfrentar una situación que tú creaste mediante el engaño y la infidelidad. Él no te robó tu estabilidad, tú dinamitaste los cimientos de esa estabilidad y ahora te quejas de que la casa se cayó. La verdadera víctima aquí es él, que creyó estar en una relación con bases sólidas. Respuesta de la app. ¿Acaso leíste lo que escribí? Él me había abandonado emocionalmente mucho antes. Yo solo busqué un poco de calor, un poco de humanidad. Ernesto me hizo sentir viva, algo que León era incapaz de hacer. Un desliz no justifica que abandone a unos niños que lo consideraban su padre. Un hombre de verdad se habría sentado a hablar, habría intentado entender el dolor que lo llevó a su pareja a eso. Él solo pensó en su orgullo y en su dinero. Eso no es amor, es posesión. Usuario, Anónimo 2. Vamos a desglosar tu justificación paso a paso. Dices que anhelabas pasión, pero lo que hiciste fue buscar validación externa en lugar de trabajar en tu relación o terminarla con dignidad. Usas a tus hijos como escudo moral, argumentando que él los abandonó, cuando en realidad tú fuiste quien introdujo un elemento de caos irreversible en sus vidas. Lo más preocupante es tu expectativa de que él debería haber asumido la paternidad de un niño que no es suyo como una oportunidad. Eso no es amor incondicional, eso es servidumbre emocional. Estabas dispuesta a que él cargara con las consecuencias de tus actos para mantener tu comodidad. Respuesta de la app. Claro que usé a mis hijos como escudo. Son lo más importante que tengo. Y León les había prometido estar ahí. ¿Acaso las promesas de un adulto hacia un niño no cuentan? Él les falló. Punto. Yo solo quería salvar nuestra familia, darle una oportunidad de ser el héroe que siempre quise que fuera. Él eligió ser el villano. Prefirió su ego a los brazos de dos niños que lo esperaban todas las noches. Eso te define como persona. Usuario, Anónimo 3. Hay un patrón claro aquí, la externalización de la culpa. Culpas a León por ser frío. Culpas a Ernesto por ser un cobarde. Culpas al destino por el embarazo. En ningún momento asumes la agencia de tus propias decisiones. Tú elegiste ser infiel. Tú elegiste no usar protección. Tú elegiste comunicarlo de la peor manera posible. Cada paso en este desastre fue una elección tuya. La reacción de León, aunque drástica, es la de alguien que tuvo que establecer un límite inquebrantable ante una traición monumental. No es cobardía, es supervivencia. Respuesta de la app. ¿Supervivencia? ¿Llamas supervivencia a dejar en la ruina a la mujer que decías amar y a los niños que decías considerar tuyos? Él sobrevive perfectamente bien con su cuenta bancaria llena y su conciencia tranquila. Yo soy la que sobrevive aquí, día a día, luchando por mantener un techo sobre nuestras cabezas. Sus límites son solo una excusa para justificar su crueldad. Usuario, Anónimo 4. El detalle más revelador es que describes el momento de la infidelidad como un instante en que fuiste solo María otra vez. Eso es profundamente egoísta. Eres madre. Eres pareja. No puedes simplemente desprenderte de esas responsabilidades cuando te da la gana para sentirte viva. Las consecuencias de tus acciones no te afectan solo a ti, afectan a tus hijos, al bebé que viene y a León. Tu relato está tan centrado en tu propio sentimiento de abandono que eres completamente incapaz de ver el abandono mucho mayor que tú ejerces sobre los demás con tus decisiones. Respuesta de la app. Nunca he abandonado a mis hijos. Jamás. Yo estoy aquí, luchando por ellos todos los días. León es el que se fue. Él es el que no tuvo el valor de enfrentar la situación. Ustedes hablan de responsabilidades, como si fuera una lista de tareas. La vida es desordenada y complicada. Yo busqué un poco de luz en la oscuridad que él mismo ayudó a crear. Si eso es egoísmo, entonces que así sea. Pero yo nunca, abandonaría a los míos como él lo hizo. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que León se fue. El silencio se ha convertido en mi compañero de cuarto, un fantasma que me sigue a todas partes. La realidad económica me golpeó con toda su fuerza hoy. La factura de la luz llegó, y por primera vez en años, no pude pagarla. El dinero que me queda de mi sueldo se esfuma en comida, pañales y la letra del apartamento. Recuerdo con amargura cómo León se encargaba de estas cosas, como su salario más abultado nos daba un colchón que yo, en mi orgullo, daba por sentado. Ahora ese colchón ha desaparecido, y yo me estrello contra el suelo de la realidad cada día. Lo más humillante fue tener que llamar a la compañía eléctrica para pedir una prórroga. La mujer al otro lado de la línea tenía una voz monótona, impersonal, mientras yo, con la voz quebrada, le explicaba que mi pareja se fue y que estoy pasando por un momento complicado. No le importaba.
El mundo no se detiene porque tu vida se haya hecho añicos. Mis hijos notan la tensión. Mateo, que tiene 4 años, empezó a hacerse pipí en la cama otra vez. La pediatra dice que es estrés. Cada lavada de sábanas es un recordatorio más de todo lo que se está desmoronando. Entonces, tomé la peor decisión de esta nueva etapa de mi vida. Contacté a Ernesto de nuevo. No sé qué esperaba. ¿Qué hubiera reflexionado? Que el anuncio del embarazo lo habría transformado en un hombre responsable. Lo llamé y, tras varios tonos, contestó. Le dije, con la voz lo más firme que pude, que necesitaba ayuda. Que este bebé también era su responsabilidad. Su respuesta me heló la sangre. María, mira, eso fue un error de los dos. Pero yo fui claro desde el principio. No quiero una familia. No estoy en ese momento de mi vida. Le grité que era un maldito cobarde, que no podía lavarse las manos así. Él solo suspiró, con un fastidio que sentí físicamente, y dijo, mira, te puedo pasar algo de dinero. Una vez. Para ayudarte con eso. Pero no quiero saber nada más. No me llames de nuevo. Colgó. Unos minutos después, llegó una transferencia. Una cantidad que era a la vez un insulto y un salvavidas. La acepté. Y me odié a mí misma por hacerlo. Me sentí como una mendiga pidiendo limosna por un error que, según mi propia narrativa, no fue del todo mío. Ayer, Sofía me hizo un dibujo. Era ella, Mateo y yo, todos sonrientes y tomados de la mano. Arriba, en el cielo, dibujó a León con una cara triste y una lágrima. Y a un lado, garabateó una figura pequeña y borrosa con un signo de interrogación. Ese es el bebé nuevo, mami, me dijo. ¿Por qué papá León no lo quiere? No pude contestarle. Me abrazó y rompí a llorar desconsoladamente en su hombrito. Ella me acarició el pelo y me dijo, no llores, mami. Yo te quiero. Ese momento de pureza y amor incondicional debería haberme llenado de fuerza. Pero solo amplificó mi rabia contra León. Él se está perdiendo esto. Él es el causante de estas lágrimas. Él nos obliga a vivir esta precariedad emocional y económica. Yo solo quería amor. ¿Es tan difícil de entender? He leído sus comentarios. Ustedes son igual que él. Fríos, lógicos, despiadados. Juzgan cada una de mis acciones desde la seguridad de sus teclados, sin entender la desesperación de sentirse invisible en tu propia casa, sin comprender el pánico de estar embarazada y saber que el padre de tu hijo te ve como un error. Ustedes pueden llamarme egoísta, irresponsable, lo que quieran. Pero yo estoy en la trinchera, luchando cada día por mantener a flote a mis hijos. Mientras León y Ernesto duermen tranquilos en sus camas, yo me desvelo preguntándome cómo diablos voy a pagar el pediatra. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 1. La actualización 1 es un masterclass en no escuchar. La OPE no solo ignora toda crítica, sino que profundiza en su papel de mártir. Ahora, la consecuencia económica se convierte en otra prueba de la maldad de León. Aceptar dinero de Ernesto, a quien describe con desprecio, muestra su profunda incongruencia. Exige responsabilidad a los hombres, pero solo en los términos que a ella le convienen. El dibujo de su hija es desgarrador, pero es la prueba definitiva del daño colateral que su egocentrismo está causando. Ella ve la tristeza de su hija y solo puede usarla como combustible para su resentimiento hacia León, no como un espejo de sus propias acciones. Respuesta de la app. ¿Qué quieren que haga? Que me arrodille y acepte toda la culpa mientras mis hijos pasan hambre. El dinero de Ernesto era necesario. Lo tomo sin agradecimiento, porque es lo mínimo que debe hacer. Y sí, uso el dolor de mi hija como combustible, porque ese dolor lo causó la deserción de León, no mis acciones. Él es el adulto, él era la figura paterna. Su huida es imperdonable. Usuario, Anónimo 2. Observen el lenguaje, ella, tuvo que aceptar el dinero de Ernesto. Nunca, decidió, aceptarlo. Siempre es la víctima de las circunstancias, nunca la arquitecta de las mismas. Incluso en su miseria, se niega a admitir que tomar ese dinero fue una elección, una transacción que realizó para su beneficio. Esta incapacidad para decir, elegí hacer esto, aunque me hace sentir mal, es el núcleo de su problema. Hasta que no enfrente que cada paso es una decisión, seguirá siendo un barco a la deriva culpando al océano por tener tormentas. Respuesta de la app. Fue una decisión forzada. Cuando tus opciones son aceptar dinero de alguien que desprecias o ver a tus hijos pasar necesidad, no hay decisión. Hay supervivencia. Ustedes hablan desde la comodidad de nunca haber tenido que elegir entre tu orgullo y la comida de tus hijos. Es fácil juzgar cuando nunca te has enfrentado a ese vacío en el estómago. Usuario, Anónimo 3. El momento más revelador es cuando su hija le pregunta, ¿por qué papá León no lo quiere? Y la OPE no puede responder.
Es porque cualquier respuesta honesta la obligaría a admitir su traición. Porque el bebé no es de él, cariño, y mamá le fue infiel, es una verdad que no está dispuesta a enfrentar. Prefiere dejar a su hija en la confusión y el dolor antes que asumir su propia responsabilidad. Eso no es protección, es una forma de cobardía aún más profunda que la que le atribuye a León. Respuesta de la app. ¿Están locos? ¿Quieren que le diga a una niña de 7 años que su madre fue infiel? Eso la destrozaría. Mi trabajo es protegerla, no hundirla en la fealdad de los problemas de adultos. Ella no necesita saber los detalles sórdidos. Lo que necesita es saber que es amada y que su familia, aunque esté rota, la va a proteger. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad, la de mantener a mis hijos a salvo, física y emocionalmente, de las bombas que otros lanzaron. Usuario, Anónimo 4. Su frase final lo resume todo, eso tiene que contar para algo, ¿no? Es la súplica final de la mártir, demandando que su sufrimiento, autoinfligido en un 90%, sea tomado como moneda de cambio para la absolución. Lo siento, OP, pero no. El sufrimiento no borra la culpa. Luchar por sus hijos es lo mínimo que se espera de un padre. No es un mérito extraordinario, es su obligación. Dejar de lado el victimismo y enfrentar la verdad con valentía para poder darle a sus hijos una madre emocionalmente estable, eso sí que contaría para algo. Respuesta de la app. Mi sufrimiento no es moneda de cambio, es mi realidad. Y sí, cuenta. Cuenta porque demuestra que estoy aquí, luchando, mientras los demás huyen. Criar hijos no es solo una obligación, es un sacrificio constante que yo elijo hacer todos los días. Si ustedes no pueden ver el valor en eso, entonces el problema es su incapacidad para reconocer el amor incondicional, no mi victimismo. Actualización final. Hoy, 6 meses después del abandono, mi bebé nació. Una niña. La llamé Lucía. Cuando la puse sobre mi pecho y sentí su calor, su pequeño corazón latiendo contra el mío, un amor feroz y primitivo me invadió. Fue un momento de pureza absoluta, sin espacio para el rencor. Por un instante, solo éramos nosotras dos en el universo. Pero los momentos de pureza son fugaces. La realidad, cruda y despiadada, siempre vuelve. Unas semanas después del parto, estaba sumida en el agotamiento de los biberones y los pañales a las 3 de la madrugada, desplazándome como un zombi por las redes sociales durante una de las tomas nocturnas. Y ahí lo vi. No lo estaba buscando. Fue el algoritmo, cruel e impersonal, el que me puso en bandeja la fotografía que me atravesó como un cuchillo. Era León. No era una simple foto de perfil. Era una publicación de una mujer, una tal Claudia. La imagen los mostraba a los dos, sonrientes, con el mar de fondo en lo que parecía una playa del Caribe. Él tenía un bronceado que nunca se permitió tener aquí, una sonrisa relajada y genuina que yo no le había visto en años. Su brazo rodeaba sus hombros con una naturalidad que me dio náuseas. Pero lo peor, lo que realmente me hizo soltar el teléfono como si me hubiera quemado, fue el pie de foto de ella, 2 almas libres, sin ataduras, explorando el mundo. Mi persona corazón rojo. Almohadilla no kids, almohadilla vida nómada, almohadilla amor sin cadenas. Sin ataduras. No kids. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanadas fúnebres. No fue solo que hubiera seguido adelante. Fue la forma en que lo hizo. Estaba viviendo la vida que, según me decía a mí, era una fantasía inmadura. Él no solo me reemplazó toda nuestra vida, a mis hijos, a esta nueva bebé, por un cliché de Instagram. Por una mujer que presumía de no querer la atadura que nosotros representábamos. Toda mi narrativa se reconfiguró en un solo instante. No es que León no pudiera amar. Es que no quería amar nosotros. Nosotras éramos las cadenas. Mis hijos eran las ataduras, de las que ahora se jactaba de haberse liberado. Cerré la aplicación con el corazón golpeándome el pecho. Miré a Lucía, que se había dormido en mis brazos, su carita perfecta e inocente. Miré a Sofía y Mateo, durmiendo pacíficamente en sus camas. Y un odio tranquilo y sólido se asentó en mí. Ya no era la rabia caliente y descontrolada de los primeros días. Esto era frío, pesado y permanente. Él no era un cobarde que huyó asustado. Era un egoísta que había encontrado una salida y la había tomado sin mirar atrás. Toda su estabilidad y madurez no eran más que una fachada para un hombre que, en el fondo, despreciaba la responsabilidad real que conlleva una familia. No lloré. Ya no hay lágrimas para él. En su lugar, hay una determinación de acero. Esta no es la familia que soñé, pero es mi familia. Yo no me fui. Yo no busqué una vida, sin ataduras. Yo me quedé. Yo me ato a ellos voluntariamente, cada día, con cada biberón, cada llanto consolado, cada cuento antes de dormir. León eligió la libertad superficial de una foto en la playa. Yo elegí el amor desordenado, complicado y real que llena esta casa.
Así que esto es el final. No hay un, y vivieron felices para siempre. Hay una mujer con 3 hijos, cicatrices en el alma y una cuenta bancaria siempre al límite. Pero también hay una mujer que ya no espera un salvador. La única persona en quien confío soy yo. León puede tener su vida de almohadilla no kids. Él se perdió la oportunidad de ver a Sofía convertirse en la artista increíble que será, de enseñarle a Mateo a montar en bici, de ver los primeros pasos de Lucía. Se perdió lo que significa ser amado de verdad. Yo gano todos los días. Gano con cada, te quiero, mami, susurrado en la oscuridad. Y esa es una victoria que él nunca podrá comprender, ni merece. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 1. El giro final no es que María haya visto la luz, sino que ha forjado su victimismo en un arma aún más poderosa. La foto de León no la lleva a la introspección, mis acciones lo llevaron a buscar una vida sin compromisos, sino que solidifica su papel de mártir, él nos despreciaba. Ha construido una identidad completa alrededor de ser la, que se quedó, la, que eligió el amor real. Es una narrativa poderosa y trágicamente cómoda, porque le absuelve para siempre de cualquier autoevaluación. Ella no es la villana de su propia historia, es la heroína traicionada. Es un final perfecto para una narradora poco fiable. Respuesta de la app. No es una narrativa. Es mi vida. Ustedes pueden analizarlo y diseccionarlo desde fuera, pero yo estoy dentro. Yo vivo las noches en vela, yo veo sus sonrisas cada mañana. Él vive en una foto. ¿Quién creen que tiene la versión real de la vida? Lo trágico no es mi postura, es que un hombre pueda lavarse las manos de 3 niños y ser feliz. Eso es lo que deberían estar analizando. Usuario, Anónimo 2. Es fascinante. Incluso con la evidencia de que León buscaba activamente una vida sin hijos, la OP no puede conectar los puntos. Su traición fue la confirmación definitiva de que la vida con ella era la atadura de la que él quería escapar. Su acción no creó el deseo, pero fue el catalizador que le permitió a él actuar sobre él sin remordimientos. En lugar de ver esto, ella lo usa para enconarse. Lucía, Sofía y Mateo merecen una madre que vea más allá de su propio resentimiento para guiarlos, no una que use su amor como un bastión en su guerra personal contra un fantasma. Respuesta de la app. Mis hijos tienen una madre que los ama lo suficiente como para quedarse y luchar. Eso es lo único que importa. Si León quería escapar, que lo hiciera como un hombre y no como un ratón que huye en la noche. Su felicidad nueva se construye sobre las cenizas que dejó aquí, y eso lo convierte en una persona despreciable, sin importar cuánto lo justifiquen. Usuario, Anónimo 3. Hay una triste belleza en cómo ha elegido su prisión. Yo me ato a ellos voluntariamente. Esa frase lo dice todo. Ella no ve la maternidad como un regalo, sino como una cadena que ella, la mártir, elige cargar en contraste con la libertad de León. Es la justificación definitiva. Mientras se aferre a eso, nunca tendrá que enfrentar la idea de que podría haber sido una mejor pareja, una mejor comunicadora, o simplemente una persona que tomó decisiones horribles y necesita perdonarse a sí misma antes de poder amar plenamente. Es un final terriblemente triste. Respuesta de la app. Claro que es una cadena. Una cadena de amor, la más pesada y maravillosa del mundo. Y sí, yo elijo cargar con ella. Él no quiso. Esa es la diferencia. No es una prisión, es un compromiso. Algo que ustedes, obsesionados con señalar mis fallas, parece que no pueden comprender. Yo no necesito perdonarme. Necesito criar a mis hijos. Y lo estoy haciendo, sin su ayuda y sin la de nadie. Eso es todo. Usuario, Anónimo 4. Al final, ha logrado exactamente lo que quería, una razón para ser eternamente la víctima. Tiene a sus hijos, tiene su ira y tiene la confirmación de que León es el malo. Es un ecosistema emocional perfectamente equilibrado para ella, donde nunca más tendrá que enfrentar su propia agencia. El precio que pagarán sus hijos por este equilibrio es crecer con una madre que ve el mundo a través de la lente del resentimiento. Es una victoria pírrica de la que ella nunca se dará cuenta. Respuesta de la app. Mis hijos crecerán sabiendo que su madre no los abandonó, que luchó por ellos contra viento y marea, que eligió quedarse cuando otros huyeron. Si eso es resentimiento para ustedes, entonces no entienden nada del amor verdadero. Ellos sabrán que son amados, y esa es la única victoria que me importa.